Amén, hermanos. Nosotros estamos aprendiendo como cada miércoles, ya hace un buen tiempo, cómo orar conforme a la palabra de Dios. Hemos ido aprendiendo diferentes formas, de acuerdo a las cartas del apóstol Pablo, qué situaciones nos llevan a orar, por qué pedidos podemos interceder también. Nosotros que somos una iglesia, usted que es parte de esta iglesia, y si es parte de algún hogar, con mucha más razón, o si es parte de algún ministerio, usted tiene más afinidad con alguna persona, conoce a algún hermano un poco más a profundidad, conoce la situación y las necesidades. Y estamos llamados a eso como iglesia, ser un solo cuerpo, poder conocernos, poder saber qué necesidad tiene el hermano, qué necesidad tengo yo para poder también compartir hacia otros. Y eso es ser un cuerpo. La Biblia habla que cuando un miembro del cuerpo se adolece, todo el cuerpo siente. Cuando a un miembro del cuerpo le va bien, toda la iglesia se alegra también en conjunto. Entonces, estamos viendo oraciones del apóstol Pablo. Vamos a recordar un poco de lo que estábamos viendo la semana pasada también, que se tocó en este pasaje. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Tesalónica. Es una iglesia fundada por el apóstol Pablo, una iglesia que se encontraba en Macedonia. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo implanta esta iglesia en Tesalónica. Como solía hacer el apóstol Pablo, llegaba a una ciudad, iba a la sinagoga, hablaba acerca de la palabra de Dios y ahí empezaba el trabajo, a formar personas. Iba a los gentiles. Esta iglesia estaba situada en lo que hoy conocemos como Grecia. En uno de sus viajes, el apóstol Pablo, como mencioné en el segundo viaje junto con Silas, Segunda de Tesalonicenses 1 es el texto de hoy, ahí habla de Silvano, pero Silvano es Silas, también lo llaman como Silas. Fueron los que llegaron a Tesalónica y empezaron el trabajo en fundar esta iglesia. Más adelante, el apóstol Pablo envía a Timoteo también, llevando un mensaje a la iglesia. Entonces, esta iglesia era nueva, no había pasado mucho tiempo desde que el apóstol Pablo había enviado la primera carta, lo que encontramos como Primera de Tesalonicenses, ahora volvía a enviar una segunda carta y no había transcurrido mucho tiempo desde los Hechos. Y podemos entender también que esta iglesia era bastante nueva, estaba comenzando. Entonces habían gentiles, habían judíos en la iglesia y recién estaba empezando. Ahora, la iglesia tenía una dificultad muy grande, que también Pablo lo vivió y eso lo encontramos en Hechos capítulo 17. Cuando el apóstol Pablo empieza con esta iglesia a fundarla, los judíos que estaban en aquel lugar también tenían cierto rechazo al evangelio que Pablo predicaba, porque ellos veían que Pablo señalaba el evangelio y pedía que la gente se convierta a Cristo, pero no veían que Pablo los llamaba a convertirse primero al judaísmo o a ser judíos. Entonces, esto era un conflicto para ellos y empezaban a rechazar. Por eso que en Hechos 17 vemos cómo incluso expulsan a Pablo de un lugar. Pablo sale de Tesalónica, continúa con su viaje misionero, está en Corinto y está escribiendo esta carta. La iglesia de Tesalónica sigue sufriendo. El mismo problema que tuvo con Pablo de la persecución, todavía lo tenía hasta este momento. Imagínese usted, nuevo cristiano, nuevo convertido, que pueda encontrar rechazo en el lugar más cercano, en su casa, ¿no? No sé si a usted le ha pasado, pero nos suele pasar a nosotros como hijos de Dios, ¿no? Cuando nos convertimos al Señor, suele haber un rechazo en primer lugar de nuestro entorno, de nuestra familia. No nos hacen caso. Cuando queremos compartir alguna actividad, no, porque ahí viene el hermano, mejor no actuamos como antes porque va a decir algo, no le va a parecer algo. Y empezamos a tener rechazo. La iglesia tenía rechazo también en ese entonces. Luego, si nosotros leemos un poco más en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, esto es como un preámbulo para poder entender un poco lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Habían llegado información falsa y falsas doctrinas a la iglesia de Tesalónica, esta iglesia nueva que estaba luchando contra adversidades de los judíos. Les había llegado una supuesta carta, se desprende del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses del apóstol Pablo, en la que ellos podían ver que ya la iglesia había sido arrebatada y ellos habían quedado. Entonces, piense usted ahí, ¿usted le ha pasado eso alguna vez? ¿Se ha levantado y ha dicho, uy, ¿qué pasó acá? No hay nadie, ha venido a la iglesia y no ha encontrado a nadie, ha venido un sábado de oración
5 y 55 de la mañana, no hay nadie, ¿no? Ya va a ser las 6 y no hay nadie. ¿Qué hace usted? Entra al grupo, ¿no? A veces entra a la oración y entra al grupo. Por eso no se salga del grupo de WhatsApp. Algo más nos puede ayudar en su momento, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que usted haría? Se preocupa, ¿no? Empieza a mandar mensajes. ¿A quién le escribe usted? Como para estar bien seguro de que el Señor no ha venido todavía. Al pastor Luis, ¿cierto? Pastor Luis, ¿dónde está? ¿Por qué no responda, por favor? Y no respondía porque el pastor estaba en Europa, como dice el hermano acá. Bueno, a las 6 de la mañana llega el pastor y le vuelve a usted el alma al cuerpo. No dice, no se han ido, están acá. Bueno, puede ser un poco anecdótico tal vez. Bueno, yo cuando era un poco más adolescente, yo soñaba con eso, unos 3, 4 sueños del arrebatamiento habré tenido. Me levantaba frío. Aún no conocía bien la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es difícil y la iglesia estaba viviendo esto. Era perseguida por su fe. Había llegado rumores de que la iglesia ya había sido llevada, arrebatada y ellos habían quedado. Y por ahí llega una supuesta carta del apóstol Pablo. Imagínese usted, la iglesia está siendo perseguida por su fe y llega una supuesta carta del apóstol Pablo donde se señala que la iglesia había sido arrebatada. ¿Qué tan ocupada estará la mente luchando que no pudo percibir que entenderían que el apóstol Pablo también se quedó? Porque les llegó una carta, ¿cierto? ¿Cómo va a llegar una carta del apóstol Pablo cuando la iglesia ha sido arrebatada? El apóstol Pablo también se nos ha quedado por ahí. Ahora, si consideramos el contexto de la iglesia, era muy probable que en el entorno más cercano ellos sean los únicos que tenían la fe en el Señor. Por lo tanto, no es como nosotros, nos vamos a otra iglesia y vemos hoy qué pasó, aún seguimos acá o ya vino el Señor. Ellos eran la única iglesia en el contorno más cercano, entonces no podían tener esa experiencia de poder ir y validar lo que estaba sucediendo. Era una iglesia perseguida, falsas doctrinas habían llegado, rumores del arrebatamiento, eran nuevos en la fe. Y en el capítulo 3 podemos ver también que producto de esto y de falsas doctrinas, muchas personas habían dejado de trabajar porque decían, bueno, si el Señor ya va a venir, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué hacemos nuestra vida diaria? Mejor dejamos todo y esperamos solamente que el Señor venga. ¿Qué es lo que hacían estas personas? Como no trabajaban, iban y visitaban a las familias que sí trabajaban y aprovechaban, llegaban justo a la hora del almuerzo y se aprovechaban de eso. Entonces había un desorden en aquel momento para la iglesia y los hermanos de fe, los que estaban permaneciendo firmes delante del Señor, estaban sufriendo todo esto. Y esto llegó a oídos del apóstol Pablo. En razón de esto es que escribe la segunda carta a los tesalonicenses. Usted céntrese en ese momento, ¿no? Usted, un nuevo convertido, rechazado por un momento por su familia, aún entendiendo cuál es la palabra cierta, cuál es una falsa doctrina, tratando de discernir entre eso, y hermanos que no dan buen testimonio. Ahí se encuentra la iglesia en ese momento. La carta la escribe el apóstol Pablo, Silas y Timoteo, hombres que también habían sido perseguidos por su fe. Pablo y Silas estuvieron prisioneros, Timoteo conocía la iglesia. Entonces, 3 hombres que aparte de haber sufrido por su fe, también conocían a la iglesia de Tesalónica. Y el versículo 1 de 2 de Tesalonicenses que vimos la semana pasada, dice Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo. Aquí empieza el apóstol Pablo a escribir. Ahora, a las dificultades que ya hemos mencionado, usted le puede añadir las dificultades que usted vive, que yo vivo, que son reales. Hace 2 semanas veíamos acerca de la iglesia perfecta o imperfecta. Veíamos el ejemplo de la iglesia de Corinto. Y no está muy lejana los problemas que pasaba la iglesia a los problemas que pasa hoy en día la iglesia de nuestros tiempos. Entonces, los problemas que usted tiene y que pasa en casa, en el trabajo, en salud, en el tema económico, también lo pasa el hermano que está a su costado. Lo pasamos todos. Todos pasamos dificultades. Entonces, lo que usted necesita, el aliento que usted necesita, también necesita el hermano que comparte con usted nuestra fe en la iglesia. El apóstol Pablo en el versículo 3 de 2 de Tesalonicenses 1 les dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. En medio de esta dificultad que estaban viviendo, de la falsa doctrina, de la persecución y de los problemas comunes, ellos estaban creciendo en su fe. Nuevos convertidos creciendo en su fe. A pesar de la dificultad, ellos crecían.
Las persecuciones y tribulaciones no destruyeron su fe, porque eran verdaderos cristianos. Gente que había entregado verdaderamente su vida al Señor, como usted y como yo. Hemos entregado nuestra vida al Señor. Tenemos dificultades, pero estamos ahí, avanzando. Dice el apóstol Pablo también, abundando ustedes en amor. La fe y el amor son prosperados en medio de las persecuciones y en medio de las tribulaciones. Y eso hizo que el apóstol Pablo se gloríe, se alegre de la iglesia. Paciencia y fe en todo, en medio de las persecuciones y tribulaciones. La paciencia y la fe de la iglesia estaba siendo probada y ellos estaban avanzando. La fe que tenemos en el Señor debe producir un amor hacia nuestro Padre, porque somos sus hijos. Y nuestra paciencia, cuando es probada, debe aceptar cualquier situación que nuestro Dios coloque delante de nosotros. Así consideraba la iglesia de Tesalónica. La situación que vivían lo aceptaban de parte del Señor y estaban prosiguiendo adelante. Por eso estaban creciendo. Nosotros mismos, dice en el versículo 4, el apóstol Pablo, nos gloriamos de vosotros y es más, damos fe a las otras iglesias. Llegó a oídos del apóstol Pablo que la iglesia, a pesar de las dificultades, crecía en amor, crecía en fe, y de eso daba testimonio a las demás congregaciones. Las situaciones que pasaba Tesalónica era de ejemplo para las demás congregaciones. La vida de usted, lo que usted pasa en su vida, las dificultades y sobre todo ver la mano del Señor, va a servir de testimonio para los que nos rodean, para nuestros demás hermanos de la fe. Eso nos alimenta, con eso vamos creciendo. A pesar de lo que Tesalónica vivía, ellos se aferraban a la palabra de Dios. El versículo 5 y 7 de 2 de Tesalonicenses 1, el apóstol Pablo trata de mostrar de que lo que ellos estaban viviendo no era un castigo del Señor, que ellos no se habían quedado en la tribulación como las falsas doctrinas la hacían ver o los falsos ejemplos o las falsas prédicas les mostraba a ellos. Ustedes están viviendo eso porque ustedes han quedado, ustedes han hecho algo delante del Señor. El apóstol Pablo decía, no, todo lo que viene de parte del Señor. Es para que nosotros vayamos creciendo. Y podemos recordar el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro, versículo 12, dice lo siguiente: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. No se sorprendan de lo que están pasando. Todo está bajo las manos y control de nuestro Dios. Versículo 13, al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gracia y alegría. En medio de las tribulaciones y dificultades podamos gozarnos, podamos ver que la situación tiene un sentido. Y termina el versículo 16 diciendo, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si tú estás padeciendo algo, estás pasando una dificultad, una prueba, una tribulación, no te avergüences, porque el Señor está presente. Nada escapa de las manos de nuestro Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo intenta decir en este momento, ¿no? Dice, todo lo que ustedes pasan es parte de lo que Dios tiene, es juicio del Señor, es parte de lo que Dios está en control, porque ustedes tienen que purificarse, tienen que ser refinados como el oro. El oro se refina con fuego, se purifica por medio del fuego, por medio de las pruebas. Santiago 1:3 dice, la prueba produce paciencia y la paciencia nos lleva a ser más semejantes cada vez al Señor. Entonces, para parecernos más a Cristo, tenemos que pasar pruebas. Tenemos que padecer, tiene que ser puesta a prueba nuestra paciencia y eso nos va a hacer más semejantes al Señor. Versículo 6 dice el apóstol Pablo a la iglesia, y a vosotros que sois atribulados, el Señor les va a dar reposo. Un día va a llegar el final de todo esto. Un día va a llegar el reposo para ustedes. Hay salida, siempre hay salida en el Señor. Como dice el texto, juntamente con la prueba, el Señor nos da salida para que podamos soportar cada situación que nosotros pasamos, como una persecución o tribulación. Al final dice el apóstol Pablo, igual a los que les persiguen a ustedes, el Señor les pagará, hará juicio contra ellos. Este es el contexto en el que el apóstol Pablo empieza a escribir lo que hoy vamos a ver, los motivos de oración por una iglesia. ¿Se relaciona algo con usted tal vez? ¿Algo ha pasado de esto de usted? ¿Su fe ha sido puesta a prueba?
¿Su paciencia ha sido colmada o ha ido avanzando en paciencia? Debemos haber ido avanzando en paciencia, ¿no? Debemos ir pareciéndonos más al Señor Jesús cada vez. La situación que pasamos tiene un propósito, como vamos a ver hoy en esta noche. Nuestro principio, el principio de esta noche, dice: la oración por los que amamos comienza pidiendo por su crecimiento espiritual. Hablábamos de iglesia, de comunión, de hermanos. Somos amados, nos amamos unos a otros, por eso hablamos de hermanos. En la hermandad hay amor. La oración por los que amamos comienza pidiendo por su crecimiento espiritual, porque todo proceso va a llevar a que nuestra fe vaya creciendo, a que nuestra vida en el Señor vaya avanzando. Nuestro texto de hoy, 2 de Tesalonicenses 1, 11 y 12. Dice así: por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aquí se centra la enseñanza de esta noche. Empieza el apóstol Pablo con una pauta básica que todos debemos tener, o la pauta básica para esta noche: orar siempre por nosotros. Estamos llamados como cristianos a orar siempre. Eso es pan de cada día, debe ser nuestro pan de cada día, nuestra oración, nuestra comunión con el Señor. Y dentro de nuestra oración debe haber la oración por nuestra familia en la fe. Como dijo el apóstol Pablo: oramos siempre por vosotros. Hacía referencia a Silas y Timoteo. Nosotros estamos orando siempre por ustedes, y seguramente la iglesia que nos acompaña también oramos por ustedes. Y este ejemplo inicial lo podemos ver en el Señor Jesús, cuando Él oró en varias oportunidades por sus discípulos. Y en Efesios 6:18 somos llamados también a orar por los santos en todo tiempo. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, nuestra función en oración es también interceder por nuestros hermanos de la fe. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice acá. No dice oraré por ustedes, o estuve orando. Dice oramos siempre por vosotros. Desde hace un buen tiempo ya el apóstol Pablo oraba por su iglesia, por la iglesia de Tesalónica, y les da la confianza de que va a continuar orando por ellos. Cuando usted tiene un pedido de oración y tal vez lo comparte en las oraciones que hacemos en las 6 de la mañana, o tal vez manda al grupo de WhatsApp de la iglesia, ¿qué es lo que espera usted cuando manda su pedido de oración? Cuando usted pone su pedido de oración por alguna situación o por alguna sanidad, un trabajo, ¿qué es lo que espera de la iglesia? Que ore, ¿cierto? Que haya una respuesta, que le digan: hermano, amén, estamos orando, confíe en el Señor. Que la persona que leyó el mensaje, si es que no se le pasó, porque a veces pasa muy rápido, pueda orar por su pedido de oración. Y eso nos da cierta tranquilidad, porque sabemos que no estamos luchando solos. Sabemos que tenemos un cuerpo que nos ayuda, como la palabra de Dios nos llama, a llevar las cargas unos por otros. Esa es la respuesta que la iglesia estaba esperando tal vez en su momento de mayor dificultad, de tribulación. Que la carta que recibieran puedan encontrar en esa carta que alguien más conocía su situación y estaba orando por ellos. Y ese es el compromiso del apóstol Pablo: orar siempre por la iglesia. En los momentos de mayor dificultad, cuando usted tiene crisis, o cuando tenemos crisis familiar, crisis laboral, necesitamos ser alentados. Necesitamos que alguien nos diga: vamos, Marco, estoy contigo, vamos, hermano, estamos juntos en esto va a pasar, el Señor va a darle respuesta. Y lo que esperamos es eso, tener respaldo, entender que no estamos solos. Juan 5, 14 y 15, primera de Juan 5, 14 y 15, dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La oración por nuestros hermanos es para que
pueda determinar que Dios actúe conforme a su voluntad. En los momentos de mayor dificultad es de donde nosotros debemos buscar la voluntad del Señor. Porque en la dificultad es difícil decidir. En medio de las crisis no es fácil tener la mente en blanco para poder decidir. A veces nuestras emociones nos llevan a tomar decisiones rápidas que en el tiempo nos demuestran que no era lo mejor para nosotros. Entonces, en el momento de crisis necesitamos buscar la voluntad de Dios. Cuando usted ore por su hermano en la fe, pidamos eso, que la voluntad del Señor en medio de la situación difícil que pasamos sea hecha en nuestras vidas. Decía el texto en el versículo 14, y esa es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos confianza para acercarnos al Señor. Tenemos la confianza porque Él dio lo máximo, Él dio la vida eterna por nosotros. ¿Y cómo se plasma eso en hechos reales? Por medio de nuestra oración. Nuestra oración nos muestra confianza en Él, nos muestra que podemos entrar a su presencia, que hay esa comunión entre los dos, entre el Señor y nosotros. Y lo que hacemos es pedir su voluntad, que deseemos que la voluntad del Señor sea hecha en nuestras vidas, que en medio de la situación difícil podamos discernir qué decisión debemos tomar. Que en el momento más difícil, donde usted está por tirar la toalla tal vez, o está por decidir renegar con el Señor, como a veces nos pasa por la mente, cuando nos pasa a poder cuestionar al Señor, que podamos tener la paciencia de poder esperar su voluntad, de saber qué es lo que Dios quiere en medio de esta situación tan complicada para nuestras vidas. El camino a veces no es fácil, seguramente si usted ha pasado momentos de dificultad y de crisis, no es fácil el camino, pero aún en medio de la dificultad, que esperemos la voluntad del Señor, porque como dice el texto, cuando nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, las cosas son hechas. El Señor actúa porque estamos pidiendo lo que Él quiere para nuestras vidas, lo que Él quiere para nosotros. Entonces, esta es la pauta básica, que oremos por nuestros hermanos en la fe pidiendo la voluntad del Señor en las vidas de cada uno de ellos. Y cuando oramos hacemos peticiones, y una de las peticiones que podemos hacer, que nos enseña el apóstol Pablo, está en el versículo 11. Dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. La primera petición es que Dios siga efectuando en la vida de la iglesia para que su vida sea reflejo de la naturaleza del Hijo de Dios, que somos hijos de Dios. No es fácil poder mostrar que somos hijos de Dios en medio de la dificultad, ¿no? Cuando usted tiene un momento de crisis, de dificultad, es difícil actuar como hijos de Dios. Y lo que el apóstol Pablo desea es que en medio de esa situación donde la iglesia es perseguida, donde hay falsas doctrinas, donde hay falso testimonio y las dificultades comunes, que ellos se puedan mantener como es digno de su llamamiento, como hijos de Dios. Ahora, eso es bien difícil. Si nosotros vemos el ejemplo del profeta Elías, ¿se acuerda cuando Elías combatió contra los profetas de Baal? Los mató a todos. Vino Jezabel, lo amenazó y Elías salió huyendo y se metió en una cueva y esperó que el Señor lo matara. El gran hombre de Dios, en un momento de crisis, esperó la muerte. Cómo la presión, cómo el tema de sentirse cansado, de sentirse agotado, puede hacer un efecto en tomar decisiones erradas, incluso pedir al Señor cosas que no están conforme a su voluntad. Por eso decíamos que pidamos que el Señor nos permita actuar conforme a su voluntad. Elías estaba en un momento de crisis y pidió la muerte, se escondió en una cueva. Él no vio todo el panorama, porque él cuando tuvo que hablar con el Señor dijo, es que yo soy el único que quedé, no hay nadie más aquí que pueda dar fe de lo que tú eres. El Señor le dice, espérate, tú no eres el único, hay cientos de profetas más o cientos de personas más que son como tú. Cómo el momento de crisis nos lleva a tomar decisiones difíciles, decisiones erradas tal vez, peticiones que no deberían nacer del corazón, como el caso de Elías. ¿A qué somos llamados nosotros? A que siempre actuemos conforme a nuestra naturaleza de hijo de Dios, porque hemos sido llamados para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Que toda decisión que tomemos sea para que el Señor se glorifique, para que podamos decir, Señor, gracias por lo que estamos pasando. Gracias porque en medio de la crisis pude decidir bien, pude decidir conforme a tu voluntad. Que tú seas glorificado, que el Señor sea glorificado. Efesios 4:1
Dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que podamos comprender que somos hijos de Dios, que se nos demanda caminar siempre como lo que somos, comprados con la sangre de Cristo, porque el Señor nos amó y lo que nos corresponde es también dar testimonio de lo que somos. Y esto debe motivarnos a la gratitud, a ser gratos con el Señor, a decir, bueno, todo lo que pueda decidir que sea para la gloria del Señor. Cuando no veo mi oración respondida, que el Señor sea glorificado, que no reniegue del Señor. ¿Cuántos están orando por un familiar para que se entregue su vida al Señor? Estamos orando, ¿no? Tenemos familiares que aún no conocen al Señor. ¿Y qué pasa cuando ya pasó el tiempo y no vemos ante nuestros ojos que la persona se entrega al Señor? ¿Cómo actuamos? ¿Tiramos la toalla? ¿Renegamos del Señor? Decimos, bueno, ¿qué será de la vida de esta persona? O hay, incluso en ese momento de dolor, porque es doloroso ver a un familiar que sigue perdido, ¿no? No es fácil ver a un padre o a un hijo que aún no se ha entregado su vida al Señor. ¿Cómo actuamos en ese momento? Que en cualquier situación podamos actuar como hemos sido llamados, conforme a nuestra nueva naturaleza de hijos de Dios. Que el Señor sea glorificado en nuestras decisiones, incluso en las decisiones que se toman en medio de la presión y la dificultad. Una segunda petición que podemos hacer y que también hace el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 1:11 es: y que el Señor cumpla todo su propósito de bondad. NBI dice: y por su poder Dios cumpla todo propósito de bien con ustedes. En medio de lo que ustedes están viviendo, que el Señor pueda cumplir su propósito, porque su propósito es de bien, porque lo que están pasando les va a llevar a un fin de bien para ustedes. Todo lo que vivimos tiene un propósito, y tiene un propósito diseñado por el Señor. Recordemos que la voluntad del Señor es buena, es agradable y perfecta. Los hechos que pasamos no se van a convertir en bueno, agradable y perfecto. Ya son bueno y agradable y perfecto porque el Señor lo ha predispuesto. Sino el motivo aquí es para que nosotros veamos desde esa perspectiva, que lo que pasamos va a ser bueno finalmente para nuestras vidas. Va a concluir en hechos buenos para nosotros. La segunda petición es que Dios nos capacite con su poder para realizar su voluntad. Necesitamos del Señor para realizar su voluntad. Que nosotros dispongamos nuestras vidas para que la bondad y la buena obra del Señor se realice en nosotros. Que seamos constantes hasta que veamos la obra de Dios en nosotros. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Que en medio de las pruebas confiemos en la obra del Señor, porque Él no tardará, Él hará su voluntad. Gálatas 4:4 nos llama a que nuestra vida debe hacer lo que debemos hacer según las maneras y los tiempos. Nuestras vidas le pertenecen al Señor, y por lo tanto nosotros debemos desear hacer su voluntad. Él nos da la garantía de que todo terminará bien. En Él tenemos la esperanza de que todo va a salir bien. Y lo que nos toca a nosotros es esperar, cosa que no es fácil. Esperar en el Señor a veces no es fácil porque está nuestra voluntad, están nuestros deseos, está lo que nuestros ojos ven en primer plano. Entonces es complicado, pero que el Señor nos capacite para realizar su voluntad. Que la iglesia en Tesalónica, que estaba en el hecho de tomar decisiones, qué era cierto dentro de la doctrina, qué no era cierto, cómo iba a actuar delante de los que le perseguían. Pablo les dice que ustedes esperen y que el propósito de Dios se complete en sus vidas. Que a pesar de lo que ustedes están viviendo, no tiren la toalla, sino que vayan más allá. Que el propósito de Dios se realice en sus vidas. Tienen que esperar en el Señor, tienen que ser pacientes. Por eso que la paciencia estaba siendo probada en ellos. Una tercera petición que aprendemos en el mismo versículo 11 es: y que toda obra de fe se realice con su poder. Y que el Señor cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. La tercera petición es que aprendamos a vivir por fe y usar la fe que nos ha sido dada para todo lo que sea necesario. Aquí es puesta a prueba nuestra fe. ¿En quién estamos confiando?
De manera teórica podemos decir, sí, confiamos en el Señor, pero ¿qué hay en el momento de dificultad? Donde tenemos que tomar decisiones. Aquí la iglesia de Tesalónica tenía que tomar decisiones. ¿Continuaban, no continuaban? ¿Comprendían cuál era la fe verdadera o la doctrina cierta o no cierta? Lo que estaban escuchando de lo que Pablo les decía o lo que ellos leían en su carta tenía que llevarse en hechos reales. Nuestras dificultades, persecuciones, momentos difíciles se tienen que llevar a hechos concretos, a decisiones. Nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. Decisiones de seguir confiando en el Señor, decisiones de seguir creyendo en el Señor, decisiones de seguir orando y pidiendo al Señor, decisiones de seguir siendo con nuestras actitudes dignos de su llamamiento o no. ¿Cómo decidimos? Y para eso necesitamos que nuestra fe siga firme en nuestro Dios. La única forma de poder decidir conforme a su voluntad es creyendo en lo que el Señor ha dicho para nosotros, tomando como cierta su palabra, tomando como cierta las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, esperando en Dios, esperando que Él obre para nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Hacemos de la fe una parte de nuestras actividades diarias. El Señor desea que nuestra vida sea una vida de fe. Y la fe consiste en aceptar y creer la palabra de Dios. Si nosotros creemos que cuando dejemos este cuerpo estaremos en la presencia del Señor, podemos creer también, tal vez con un poco más de seguridad, que en esta vida el Señor sigue obrando. Si tenemos la seguridad de lo que va a pasar más adelante, lo que más adelante tenemos lo que el Señor nos dijo en su palabra. Si creemos eso, que es algo fuerte, si creemos que el Señor hizo una obra en la cruz por nosotros, podemos también poner en práctica lo que vivimos a diario. Podemos poner en práctica nuestra fe en medio de nuestras dificultades diarias, en medio de nuestros temores, en medio del rechazo que podamos estar viviendo. ¿A dónde nos lleva esto? A recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hace unos domingos predicaba una pastora y nos hacía recordar todo lo que Dios hizo por nosotros. Hizo una lista bastante amplia de lo que Dios había hecho. Y recordar las obras de Dios en nuestras vidas, recordar el favor de Dios en nosotros, nos ayuda a alentar nuestra fe, a que nuestra fe vaya creciendo. Dios ya lo hizo antes, Él va a seguir obrando. Tenemos su palabra que es verdad, Él ya obró antes con milagros, va a seguir obrando con milagros. Tenemos antes en su palabra que el Señor nunca nos abandona, que el Señor Jesús dijo que estará con nosotros todos los días hasta el final de nuestros tiempos. Eso es cierto. Recordar eso nos alienta a seguir avanzando. Recordar lo que Dios hizo en nuestras vidas, en la vida de nuestro entorno, de nuestros hermanos, nos da aliento para perseverar en Él, para permanecer firmes. Finalmente, en el versículo 12 dice el apóstol Pablo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todo tiene un propósito. El propósito es que Dios sea glorificado en cada uno de nosotros. Que se vea reflejado en nosotros el actuar de Dios, la mano del Señor. Que se vea que Dios está presente en medio de nuestras vidas para que Él sea glorificado. Debemos recordatorio necesario. Todo lo que se logre y alcance es por la gracia de nuestro Dios. Por eso siempre damos gracias a Dios por todo lo que pasa. Porque es para Él, la gloria es para Él. Él se tiene que llevar la gloria y la honra. Pasamos dificultades, hay respuesta, hay solución. La gloria es para nuestro Dios. Hay salida, la gloria es para nuestro Dios. Hay vidas convertidas, la gloria es para nuestro Dios. Y si aún no vemos la vida convertida, aún no vemos la salida en medio de la dificultad, seguimos dando gloria a Dios y debemos seguir dando gloria a Dios para que Él se glorifique siempre. Que lo más importante en nuestras vidas pueda ser quienes somos en Jesús, que vivamos honrándole solamente a Él. Esto aprendemos por medio de la oración del apóstol Pablo, que hoy nos enseña. Que oremos siempre por nuestros hermanos de la fe, que pidamos para que el llamamiento, que nosotros seamos dignos del llamamiento, que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas y que nuestra fe no decaiga. Y seguramente cuando usted pasa un momento de dificultad o pasamos dificultades, esperamos eso. Que respondamos como hijos de Dios, que podamos comprender que dentro de toda situación el Señor está presente y su voluntad es buena, y que nuestra fe no decaiga en medio de las dificultades, para que finalmente la gloria sea para nuestro Dios, la honra sea para el Señor. ¿Usted pasa dificultades?
Sí, ¿no? ¿Pasa persecución tal vez? ¿Pasa problemas? Sí, sí pasa. Y como dijimos al inicio, si usted y yo pasamos dificultad, el hermano que está a nuestro costado también pasa dificultad. Nuestros hermanos de la fe también pasan dificultades. Y lo que nos corresponde es conocer a nuestros hermanos. Es nosotros expresar nuestras necesidades, nuestras peticiones, para que la iglesia lo conozca también. Para que la iglesia conozca cómo está la vida de nuestros hermanos en la fe. Para que sepan cómo estoy pasando yo, qué dificultades tengo. Expreso, como dice el apóstol Pedro, no para avergonzarme. No nos avergoncemos en medio de las dificultades, porque nuestra mente está pensando de que Dios va a dar su respuesta y Él va a ser glorificado. Entonces pasamos dificultades, pero no nos avergonzamos. Tenemos que expresar, tenemos que comunicar, para que de esa manera nosotros oremos unos por otros, para que seamos fortalecidos en medio de la dificultad. La espera y confianza en Dios es un proceso que nos va a llevar al crecimiento espiritual. Son experiencias personales que nos hacen más fuertes, donde nuestra fe es fortalecida, Seguramente en sus tiempos de oración a usted le va a faltar tiempo, ¿no? Porque dice, bueno, ahora tengo una lista más grande por qué orar. Y es cierto, tenemos listas grandes por qué orar, pero para eso estamos. Somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia, para llevar las cargas unos por otros. Amén.